Él sopló vida. Él nos dio vida. Gloria sea al Señor. Quiero iniciar con la siguiente frase. Real revelación es combustión para transformación. Repito, real revelación de parte de Dios es combustión para transformación. Una genuina revelación es inspiración, es el motor para una transformación en nuestra vida. Una profunda revelación de parte de Dios tiene que causar en nosotros obligatoriamente un cambio. Hay conceptos, hay verdades bíblicas que podemos conocer, que hemos podido leer y hasta cierto grado hemos podido entender, pero cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, a través de las Sagradas Escrituras, nos revela las verdades, las profundidades, los tesoros de su palabra, estas verdades bíblicas toman una nueva dimensión en nuestro ser. Cuando Dios nos revela su palabra, esta se encarna en nuestros corazones, se impregna en nuestra alma y no nos deja ser iguales y necesariamente produce una transformación en nuestro ser. Amados hermanos, una revelación de parte de Dios genera un cambio radical en nuestra forma de actuar, transforma nuestra visión, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas. Amados hermanos, hay tanto de su palabra que podemos comprender en concepto, pero que aún no nos ha sido revelado, tal vez, que aún nos ha impregnado en nuestra vida. Repito, toda real revelación de parte de Dios es el motor para una transformación. Hechos 20:35 dice de la siguiente manera, si le pueden bajar un poquito a mi micrófono, creo que hay muchos monitores. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y mi deseo el día de hoy es que Dios nos pueda revelar de una manera más profunda, que hoy nos pueda Dios revelar esta verdad y que se pueda encarnar en nuestro corazón. Que nos sea revelado realmente en una nueva dimensión, que es mejor dar que recibir. Un joven de 19 años vivía en un pueblo muy pequeño y muy pobre. Recibió de repente una herencia de un pariente muy lejano y la herencia le alcanzaba para comprar una pequeña casa y para poner un negocio. Y así lo hizo. Cansado de vivir en aquel pueblo, compró un pequeño terreno a las afueras de él y puso una fábrica también de espejos. Al paso de los años, su negocio comenzó a prosperar y a las afueras del pueblo compró un terreno más grande todavía. Y de pronto la pequeña casa que había construido se convirtió en una gran mansión, la mansión de los espejos. Se casó y tuvo hijos y parecía que todo le iba muy bien. El pueblo se extendió y creció, sin embargo seguía en escasez. Aunque aquel hombre tenía el poder para ayudar a la gente del pueblo, nunca lo hizo. Pronto el crecimiento del pueblo alcanzó su terreno y ahora las calles, las casas, la necesidad, la escasez se podían ver de cualquier cuarto de aquella casa tan grande, de cualquiera de las ventanas de la gran mansión. Este hombre que había recibido una gran herencia, cada vez que veía por la ventana se recordaba de dónde venía y de lo mal que lo había pasado en su niñez. Pero sobre todo se acordaba que él tenía la capacidad de ayudar a aquel pueblo. Sin embargo, había tanta vanidad en su corazón, había tanta avaricia en su alma que no era capaz de ayudar a otros. Un día, cansado de las vistas de su ventana, de la vista de su ventana, fue a su fábrica, a la fábrica de espejos, y tomó muchos espejos de todos tamaños y de todos tipos y tapó todas las ventanas, absolutamente todas las ventanas las cubrió con espejos. No quería ver por la ventana al pueblo. Prefería verse a sí mismo en el reflejo de cada espejo y así recordar su éxito, lo importante que él era a su parecer. Prefería no ver al pueblo y sus necesidades.
Pasaron así muchos años, sus niños crecieron y se fueron de aquel pueblo, y aquel hombre de la gran herencia vivió muchos años. Generó y logró acumular mucha riqueza, pero nunca fue capaz de dar o de ayudar, y finalmente murió de buena edad. Su hijo recibió la gran fortuna y por supuesto la herencia, la mansión de los espejos. Al mudarse, al vivir un par de meses en la mansión donde cada cuarto, cada rincón estaba lleno de espejos, se cansó, se fastidió de verse a sí mismo en todos lados, así que mandó a quitar todos los espejos y a reemplazarlos por ventanas. Al entrar la luz por la ventana y al ver en ella todas las necesidades, a través de ella todas las necesidades del pueblo, se dio cuenta que en sus manos tenía el poder de hacer una diferencia. Empezó a poner hospitales, parques, escuelas, fuentes de empleo, y al paso de los años aquel pueblo prosperó en gran manera. Los habitantes cambiaron por completo su forma de vivir, y todo fue gracias a que un hombre cambió sus espejos por ventanas. En esta pequeña historia, 2 personas recibieron una gran herencia. Una persona la usó para empezar en sí mismo, para acumular sus bienes, para edificar su propio castillo, y la otra persona la usó para ayudar a otros, para compartir de lo que tenía. Una persona llenó su vida de espejos, la otra persona llenó su vida de ventanas. Una persona podía verse a sí mismo en cualquier cuarto de la mansión, la otra persona decidió ver por la ventana, decidió ver a otros y ver por otros. Una persona fue necia con lo que tenía y la otra fue diligente. Una persona aprovechó su riqueza, su tiempo, sus recursos, sus conocimientos, su experiencia, sus talentos para ayudar a otros. La otra nunca logró dejar de pensar en sí misma. Hechos 20:35 lo leímos hace un momento. Más bienaventurado es dar que recibir. Efesios 5:15, amados, dice de la siguiente manera: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Amados hermanos, el tiempo vuela y no se detiene. ¿Qué estamos haciendo con los recursos, con los talentos, con los dones, con lo que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Estamos viendo por otros o vivimos una vida egocéntrica? La pregunta que hoy Dios te hace es: ¿en tu corazón hay espejos o hay ventanas? Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Amén. Padre, gracias Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios fiel, un Dios que habla, un Dios cercano, Señor. Te queremos pedir que el día de hoy, Señor, tú nos puedas revelar de una manera más profunda, Señor, tu inmenso amor para con nosotros, que podamos comprender cuán bueno has sido con nosotros, que podamos vivir, Señor, dando de ese amor, dando de la gracia y el amor, Señor, que hemos recibido de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, prepara nuestra tierra, Señor, para que pueda caer la semilla en tierra fértil, Señor, y de fruto abundante. Permíteme omitir, Señor, cualquier palabra que venga de mi corazón, Señor, y que puedas hablar tú a mi vida, Señor, primeramente, y a la vida de mis amigos y mis hermanos el día de hoy. Y todos decimos amén, 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 amén. Primer punto el día de hoy que quiero hablar contigo es la condición egocéntrica del ser humano, la condición egocéntrica del ser humano. Y comenzamos leyendo el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás 1:4, dice de la siguiente manera: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, y vamos a poner atención en esta parte, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es interesante que en medio de la tormenta Jonás hace exactamente lo opuesto, lo contrario de lo que debía de estar haciendo, ayudando a la tripulación a que el barco no se partiera en dos. Sorprendentemente, en medio de la tormenta, Jonás decide tomarse una siesta. Sabemos la historia perfectamente y la conocemos. Dios le habla a Jonás y le pide que vaya y predique las buenas nuevas a Nínive, que predique de arrepentimiento, de perdón. Pero Jonás hace exactamente lo contrario.
toma un barco directamente en la dirección opuesta. Jonás sabía que Dios era un Dios clemente y que perdonaría al pueblo de Nínive. Y amados hermanos, tú y yo sabemos que Jonás ya tenía el perdón de Dios. Jonás ya tenía una cercanía con Dios. Jonás ya tenía de su misericordia, de su gracia, de su verdad. Y la realidad es que ese perdón, esa misericordia, ese amor que tenía de parte de Dios, no quería compartirlo con el pueblo de Nínive. No quería que el pueblo de Nínive lo tuviera. La condición de Jonás era una condición orgullosa, era una condición envidiosa, era una condición codiciosa, era egocéntrica. Él creía que el pueblo de Nínive no era merecedor de lo que él ya tenía de Dios. Tenía una gran herencia, tenía la misericordia de Dios y simplemente no quería, no le interesaba compartirlo. Jonás no quería dar las buenas nuevas. Jonás no quería compartir de lo que tenía. Jonás prefería, en vez de ayudar a la tripulación del barco, a que no se hundiese, prefería dormirse en el interior de la nave. Jonás pareciera ser un ogro, un patán, alguien envidioso, que duerme durante las tormentas, que huye con tal de no dar las buenas nuevas a otros. Y es verdad, Jonás solo pensaba en sí mismo y poco le importaba la gente de Nínive. Y creo que todos nos parecemos, amados hermanos, un poco o un tanto, un mucho a Jonás. Realmente esa es nuestra condición. Realmente esa es nuestra naturaleza. Anteponemos nuestros deseos. No nos importa la tripulación, mucho menos la gente de Nínive. No es secreto que el ser humano es egocéntrico y siempre piensa en sí mismo. La palabra de Dios, amados hermanos, es muy clara y no quiere que nos mantengamos en esta condición. Filipenses 2:4 dice de la siguiente manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Proverbios 18:1, según la NBI, dice: el egoísta busca su propio bien. El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Primera de Corintios 10:23, versículo 23 y 24 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Dios es muy claro. La palabra de Dios es muy clara. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y la pregunta del día de hoy es si la iglesia Filadelfia, si tú y yo estamos buscando el bien del otro o estamos buscando siempre nuestro beneficio. Tenemos que ser honestos. Vivimos en una sociedad del yo primero, yo después y al final y yo. Una sociedad que está dispuesta a aplastar al otro para avanzar. Una sociedad que busca su bienestar sin importar el bienestar del otro. Nuestra naturaleza, amados hermanos, como seres humanos, es egoísta, es egocéntrica. Pensamos en nuestra comunidad, pensamos en lo que es mejor para mí, en cómo me puedo beneficiar yo de esto, qué es lo que puedo conseguir. Y esto, amados hermanos, no es nuevo. Adán y Eva pecaron pensando en sí mismos, queriendo ser igual a Dios. Caín estuvo pensando en sí mismo al momento de matar a su hermano. Sansón estaba pensando en sí mismo al momento de fallar el juramento que le había hecho a Dios. El hermano del hijo pródigo estaba pensando en sí mismo cuando se llenó de celos por recibimiento de su hermano, del padre a su hermano. Saúl, los hermanos de José, Ananías, Zafira, todos movidos por la codicia, el egoísmo y la envidia. Gálatas 5:24 dice: pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pero los que estamos en Cristo debemos de crucificar la carne, las pasiones, los deseos, para vivir en el Espíritu y para que no seamos vanagloriosos y envidiosos. La palabra de Dios es muy clara. Dios quiere que crucifiquemos cada una de estas pasiones y deseos y que podamos vivir pensando en otras personas. Punto número 2.
considera lo siguiente, y quiero que puedas considerar esos dos puntos referente a nuestra forma o a nuestra naturaleza egocéntrica y egoísta. Jonás, en plena tormenta, seguimos con su historia, es lanzado al mar, donde es devorado por un pez, donde pasa ahí varios días y varias noches, y después de ser expulsado por el gran pez y después de obedecer la voz de Dios a regañadientes y predicar en Nínive, el capítulo 4, el último capítulo de Jonás, nos narra una historia muy peculiar que yo creo tiene una enseñanza muy valiosa. Dios nos habla a través de la historia de una calabacera y de Jonás, y vamos a leerla en Jonás 4, del versículo 5 al versículo 10. Pongamos especial atención porque creo que Dios quiere hablar algo a tu vida y a mi vida el día de hoy. Dice: y salió Jonás de la ciudad después de predicar y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta que aconteciera en la ciudad. Versículo 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y que dice, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Interesante historia. Amado hermano, Jonás se enojó en gran manera porque la calabacera se había secado, pero él no la sembró, él no la cuidó, él no la regó. Dios la proveyó, fue un regalo de parte de Dios, fue algo que Dios otorgó a la vida de Jonás, y él se enoja en gran manera porque esta se secó. Yo creo que esto es de meditarse. Vamos, hermanos, todos tenemos que considerar que hemos recibido de parte de Dios una calabacera. El tiempo que tienes hoy proviene de parte de Dios. Considera que todos y cada uno de los recursos que tienes provienen de Dios. Que cada don que tenemos, cada regalo, cada talento proviene de Dios. Y cuando entendemos esta verdad y cuando comprendemos que todo proviene de Dios, es más fácil dar. Cuando consideramos y comprendemos que todo lo que tenemos realmente es dado por Dios y le pertenece a Dios, que nada es de nuestra posesión, es mucho más sencillo dar. Dar de nuestro tiempo, dar nuestro consejo, dar un abrazo, dar una llamada, dar las buenas nuevas de salvación. Cuando entendemos esto es más fácil no aferrarnos a nada y agradecer todo a nuestro Dios. Todo lo que tenemos es otorgado por Dios. Considera que todo lo que tienes le pertenece a Dios y que nuestra tarea es simplemente administrarlo. Amados hermanos, eso somos administradores de los regalos inmerecidos que tenemos de parte de Dios, y es nuestra labor y debe ser nuestra respuesta y nuestra acción natural, lo que tenemos en nuestras manos, de lo que Dios ha depositado en nuestras manos, darlo a otras personas, darlo a otros. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? ¿Tiempo? ¿Amor? ¿Guianza? ¿Amor por su iglesia? ¿Amor por los niños? ¿La verdad del evangelio? ¿Experiencia? ¿Talentos? ¿Dones? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Primera de Pedro 4:10, me encanta este versículo, dice: cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos eso, somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra vida.
No podemos ser egocéntricos, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si fuéramos realmente conscientes que todo lo que tenemos es de parte de Dios, seríamos mucho menos egocéntricos. Si nos diéramos cuenta que la vida no se trata de acumular, de un nombre, de un puesto, de conseguir el respeto, de llegar más lejos. Si nos diéramos cuenta de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, seríamos menos egocéntricos. Nos sería más fácil dar y pensar en otros. Quiero leerte 1 Corintios 4:7 y la voy a leer varias veces en diferentes versiones. Primero en la nueva versión de la Biblia de las Américas, dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Un poquito más claro en la siguiente versión, en la NTV, dice, pues, ¿qué derecho tienes de juzgar así? ¿Qué tienes que Dios no les haya dado? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Wow. ¿Por qué somos orgullosos? ¿Por qué nos jactamos de lo que tenemos y todo lo que tenemos proviene de Dios? Según la TLA dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos los hubieran conseguido? Qué fuerte palabra. Cada día de nuestra vida, si pudiéramos considerar esto, si pudiéramos considerar esta palabra y este versículo, que cada día pudiéramos vivir bajo esta revelación de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que es nuestra responsabilidad dar de gracia lo que hemos recibido, viviríamos muy diferente. Viviríamos completamente diferente. Nuestra vida sería transformada a través de esta revelación. Pero Dios no la tiene que dar. ¿Qué tienes que no has recibido de parte de Dios? Te pregunto, amado hermano, ¿qué tienes que no has recibido de parte de Dios? ¿Qué tenemos que no hemos recibido de parte de Él? Además de todo esto, también me gustaría que pudiéramos considerar a Cristo, que es nuestro más grande ejemplo de humildad, nuestro más grande ejemplo de servicio, nuestro más grande ejemplo de amor, de dar. Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Jesús fue una persona que nos enseñó humildad. Y amados hermanos, humildad no es ser dejado, no es dejarnos que la gente nos pisotee o nos diga cosas, el no defendernos. El ser humilde es anteponer los intereses de otras personas sobre los nuestros. Ser humilde es pensar en el beneficio de otra persona antes que el de nosotros. Y por el contrario, orgullo es exagerar en tu importancia. Orgullo es sentirte relevante, más importante, superior a otros. Pero ser humilde es poner a todos como mayores a nosotros. Y esta es nuestra condición. Somos orgullosos, somos egocéntricos por naturaleza, pero Dios quiere que rompamos, que crucifiquemos estos deseos y que vivamos para Él. Muchas veces decimos, prefiero mi comunidad, prefiero mi felicidad, prefiero ver mi programa antes de dormir, prefiero mi placer, prefiero mi beneficio, prefiero no desgastarme, prefiero no hacer un sacrificio, prefiero no tener que esforzarme por ayudar a otros, prefiero mis intereses antes que lo del otro. Pero Jesucristo, en su momento, amados hermanos, más complicado, nos pone en la muestra. Jesucristo, en su momento más difícil, pensó en nosotros y no pensó en sus intereses. No pensó en su sufrimiento, no pensó lo que estaba padeciendo, no pensó en sí mismo, sino que pensó en nosotros al decir, Padre, perdónalos. En Lucas 23:34, porque no saben lo que hacen. Jesús, en su momento más complicado de humillación, de dolor, de dificultad, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Jesús antepuso sus intereses por los intereses tuyos. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo. Y tenemos que considerar a Dios en cada momento de nuestras vidas y tratarnos de padecer
más a Él. Jesús escogió ventanas sobre espejos. Jesús, el Hijo de Dios, el poderoso Hijo de Dios, escogió las ventanas. Collares, mares, montes, estrellas, galaxias, todas creadas por Él, pero aún Él fue humilde y lavó los pies del Maestro. Presente en la creación, dador de vida, de amor, dueño del sol, pero seguía siendo un humilde servidor. La cruz, la lanza, los vinagres, el vinagre, los clavos, 1001 latigazos. Definitivamente Jesús escogió las ventanas sobre los espejos. Jesús, en su majestad, con toda autoridad, con todo poder, nos vino a enseñar que debemos escoger ventanas sobre espejos. Último punto, amados hermanos, el cambio es necesario. Cuando tenemos una real revelación, es combustión para transformación. Cuando entendemos la profundidad, el amor de Dios, cuando entendemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido por parte de Dios, tiene que haber una transformación en nuestra vida y tenemos que vivir diferente. Me gusta Efesios 3, 16 al 19, que dice: para que Él los dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en el poder del hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, versículo 18, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer y de comprender, y que nos sea revelado el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Y esa es mi oración, y esa debe ser nuestro anhelo, que Dios nos revele, que realmente nos revele, que no entendamos el concepto del amor de Dios, sino que tengamos una revelación del profundo amor de Dios por nosotros, y en base a ese amor podamos vivir para dar a otras personas. Aquel hombre del cual platicamos al principio acumuló mucha riqueza, se murió, se fue de esta tierra y no se llevó nada. ¿De qué le sirvió pensar nada más en él? ¿De qué le sirvieron tantos espejos? Aprovechemos bien el tiempo, amados hermanos, que nos queda en esta tierra para pensar en otros. Que cada situación que vivamos podamos cambiar nuestra óptica y que podamos buscar siempre, en cada momento, la manera de poder ayudar a otros. Necesitamos cambiarnos el chip. No se trata de nosotros, el mundo no gira alrededor de nosotros. Nuestras oraciones tienen que cambiar. Muchas veces nos la pasamos pidiéndole a Dios, aunque es bíblico y es importante presentar nuestras peticiones delante de Él. No podemos olvidarnos en nuestro tiempo de oración de alabarle, de exaltarle, de glorificarle, de agradecerle su amor para con nosotros, de pedir por otras personas. No todo se trata de nosotros. En nuestra relación con nuestra pareja debemos de dejar de buscar, de ver por nuestros intereses y de pensar primeramente en la otra persona. En el trabajo tengamos un espíritu de servicio, un espíritu humilde, vayamos a ayudar a otras personas. Lo que hemos aprendido, los conocimientos que tenemos, no nos los quedemos para nosotros mismos, sino seamos personas que ayudamos a otros, a nuestros compañeros también a crecer y también a sobresalir. No seamos egocéntricos, egoístas. Es más bienaventurado dar que recibir. Seamos canales, amados hermanos, de ese amor que excede todo conocimiento. Amémonos unos a otros, que Dios ponga en nuestra vida ese amor para otras personas. Muramos al egocentrismo, al egoísmo y dejemos de pensar en nosotros mismos. Tengamos ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, ese amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Tengamos ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Entonces, por terminar, le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar. Lo decía
alguien el domingo pasado, hay muchos ministerios, hay muchas cosas que hay que hacer en la iglesia y faltan manos. Está el ministerio de mujeres, que créeme, ocupan gente. Está el ministerio de niños, que requiere gente que vaya y discipule y cree hombres y discipule y forme hombres y mujeres llenos del Señor. Ocupamos maestras, maestros que discipulen. Ocupamos gente en el grupo de alabanza. Si no sabes cantar, si no sabes tocar, no te preocupes, te podemos capacitar. La iglesia se puede encargar de capacitarte. Ocupémonos de la gente. Se ocupa gente que siga, que le dé seguimiento a los nuevos creyentes. Se ocupa tantas cosas, un ministerio de misericordia que vaya a ayudar a la gente que lo necesita. Requerimos gente en el ministerio de evangelismo. Hay tantas cosas que podemos hacer. Muchas veces vemos a la iglesia como un lugar al cual venimos a recibir, pero realmente tenemos que cambiar este concepto de iglesia y darnos cuenta que la iglesia es un lugar donde venimos a dar. Venimos a dar nuestra adoración. La iglesia no es un lugar donde venimos a recibir un producto o un servicio, venimos a dar. Venimos a escuchar la palabra de Dios y a dar nuestra obediencia, a poner las manos por obra. Marcos 14:3 dice: Jesús estaba en el pueblo de Betania, en la casa de Simón, el que había tenido lepra, y mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y lo derramó el perfume sobre su cabeza, con la cabeza de Jesús. Y algunos, y me gusta que dice solamente algunos, porque algunos sí entendían, algunos sí sabían que valía la pena entregarle lo mejor a Jesús. Otros se enojaron diciendo: qué desperdicio tan grande. Vamos, hermanos, que nuestra vida, que lo que tenemos, que nuestros talentos, que nuestras capacidades, que nuestro tiempo sea un perfume delante del Maestro. Que nuestra vida se trate de ayudar a otros, de ser portadores de buenas nuevas. Que dejemos de pensar en nosotros mismos. Que lo más preciado que tengamos lo pongamos a disposición de Dios. Aquel hombre del cual hablamos al principio, acumuló mucho y se fue sin nada. Y otro decidió ayudar a otros. Otro decidió quitar sus espejos y abrir las ventanas y ver la necesidad de otras personas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar de pensar en ti y ayudar a otras personas? Termino con la siguiente frase: alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Repito: alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Esos son los 3 departamentos englobados que tenemos en la iglesia. ¿Dónde estás participando tú? Alcanzar al perdido involucra ir a las calles, invitar a los vecinos a la iglesia, hablarle de Cristo a los familiares. Trabajar en evangelismo involucra ser ese vínculo, ese canal de Dios con los perdidos. Discipular al creyente dentro de la iglesia involucra muchas cosas: estudios bíblicos, aconsejar, escuela dominical, la alabanza, el grupo de media, ujieres, todo lo que se ocupa para que este culto dominical se pueda realizar. Enviar al discípulo involucra contribuir para que otras personas puedan cumplir su llamado. Involucra apoyar, dar todas las herramientas, todos los medios para que otras personas puedan cumplir su llamado y puedan servir a Dios. ¿Qué estás haciendo tú? Alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Necesitamos cambiar nuestros espejos por ventanas. Es más bienaventurado dar que recibir, y yo espero que esa pueda ser una revelación que Dios ponga en tu corazón. No seamos como Jonás, que hay una tormenta afuera y nosotros estamos dormidos en la barca.
gente que está en tormentas, que requiere de Cristo, que requiere salvación, que requiere restauración, que requiere consejos, que requiere sanidad, y muchos de nosotros estamos dormidos en el interior de una barca. Es tiempo de dar, es tiempo de cambiar nuestro chip y entregar lo mejor de nosotros para ayudar a otras personas. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie en tu lugar.